Hola mis queridas poderosas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un extraordinario día, que le estén pasando a todo dar, como sea que me estén escuchando, ya sea que estés lavando los trastes, trabajando en el tráfico, espero que este episodio te aporte mucho y te guste mucho. El tema que elegí para el día de hoy es de lo que más me preguntan, o sea, me preguntan muchas cosas, pero en tema de compra de casa, algo que me preguntan muchísimo es acerca de nuestro querido, amado y odiado Infonavit. Ya sea porque lo conoces de alguna experiencia que haya tenido algún familiar tuyo o porque pues simplemente es parte de la cultura popular mexicana conocer que existe nuestro amigo Infona, pues el día de hoy quise traerles 5 mitos que están alrededor del Infonavit. El Infonavit al final es una institución que forma parte de las que apoyan a las prestaciones laborales que hay en México. Y bueno, pues muchos trabajadores la tienen, muchas personas han comprado casa con sus créditos de Infonavit y ahí va a seguir el Infonavit. El Infonavit no va para cuándo y es por eso que el día de hoy quise platicar acerca de este tema. Y bueno, primero quiero dar un breve intro de para qué sirve o para qué nació el Infonavit. Muchos van a decir que para molestar, para robar, pero no. Realmente el Infonavit es creado para administrar el dinero de los trabajadores que cotizan al Seguro Social. O sea, es decir, cuando tú tienes un trabajo como un asalariado, puedes ser trabajador del Estado. Los trabajadores del Estado cotizan al ISSSTE. Ese es un ente medio aparte. Y todos los trabajadores que tienen Seguro Social IMSS cotizan al Infonavit. Entonces, si tú tienes acceso en tu trabajo al Seguro Social, 100% vas a tener derecho a la prestación de Infonavit. Justamente como parte de las prestaciones no lo quiero llamar prestaciones, como de los beneficios que tienes por ser un trabajador, es tener acceso a una vivienda digna. Y justamente Infonavit busca ser la institución que genere una solución financiera para que todos los derechohabientes puedan tener acceso a una casa, básicamente. Y yo sé que ahorita a lo mejor muchas de ustedes me van a decir, no es cierto, el Infonavit es de lo peor. Y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto. No voy a decir que es todo belleza, pero es una institución que de base tiene buenas intenciones, vamos a llamarle así. O sea, no siempre en este país se ejecutan las cosas como deberían, pero la labor del Infonavit es buscar que muchas personas puedan tener acceso a las casas. Y entonces vamos a empezar con el primer mito, que es de lo que más escucho y que la verdad es que a la fecha todavía no entiendo por qué continúa este mito tan raro, que es que el Infonavit construye casas. Y de hecho es un dicho creo que bastante popular en México. Cuando ves una casa fea, chiquita y así, pues fea y muy chiquita en un lugar feo, se le tiende a decir que es una casa del Infonavit. Y si bien es cierto que hace muchos años el Infonavit, como parte de las cosas que hacía, era construir las casas en las que iban a vivir los trabajadores, o sea, era construyo, te doy el crédito y vives ahí. Tiene más de 30 años que el Infonavit no construye una sola casa. El Infonavit actualmente se dedica únicamente a otorgar créditos, ya sea para que tú puedas comprar tu casa, para que la puedas remodelar, para que puedas construir ahora en un terreno. En este 2022 se lanzó el producto para que tú ya puedas construir en un terreno, para que mejores una hipoteca de otra institución Infonavit. Entonces, Infonavit hace todos los créditos excepto construirte la casa. O sea, tú cuando un crédito Infonavit vas a poder elegir la casa que tú quieras, ya sea nueva o usada, siempre y cuando cumplas con los lineamientos que el instituto pide. Y les voy a decir que realmente los lineamientos son bastante sencillos, o sea, no se ponen muy pesados. Básicamente lo que el Infonavit quiere garantizar es que tú compres una casa que sea funcional, una casa en la que te puedas ir a vivir al momento en el que la compres. O sea, es decir, si tú compraste una casa en una preventa, por ejemplo, pues la casa para que te puedan otorgar el crédito tiene que estar 100% construida. O sea, no le puede faltar ni un foco a esa casa porque el Infonavit dice no. O sea, sin un foco tú ya no te puedes ir a vivir ahí. Entonces, esto es muy importante que además lo compartan con las demás personas, porque es muy común que se siga pensando que el Infonavit construye casas para robarnos y estamos pero lejísimos de esa realidad. El segundo mito que tiene el Infonavit, y no solo el Infonavit, en general los créditos hipotecarios, aunque por el volumen, les puedo decir que más de la mitad de los créditos hipotecarios que se dan en México los otorga el Infonavit. O sea, esa institución es tan importante y por eso yo creo que todos conocemos a alguien
que tiene un crédito Infonavit o tuvo un crédito de Infonavit por el tamaño de instituto que es. Y otro de los mitos que tiene es que tú no puedes hacer adelantos de mensualidad o adelantos a capital porque el Infonavit te penaliza. Y esto no hay nada más falso. Tú puedes liquidar el crédito de Infonavit en el momento que tú quieras y el Infonavit únicamente te va a cobrar los intereses del tiempo que debas dinero, ¿no? O sea, es decir, hay algunas personas que me dicen, oye, es que ¿para qué pago antes si el Infonavit de todas maneras me va a cobrar los intereses de 30 años, ¿no? Y no es cierto, o sea, si tú el Infonavit le pides y después de un año liquidas tu deuda, el Infonavit solamente te va a cobrar los intereses que son equivalentes a un año. Y de hecho yo les sugiero que si ustedes tienen un crédito hipotecario, no importa si es de Infonavit, Foviste o bancario, si tienen la posibilidad de meterle más monto mensual o de meterle a lo mejor algún bono, su aguinaldo, utilidades, lo hagan porque se va a ver disminuido de una manera bastante importante el cobro de intereses que van a generar. Y además, o sea, es tan mentira que no te permite hacer pagos a capital que el portal de Infonavit te permite hacerlos hasta con tarjeta, imagínate, o sea, mejor el Infonavit que otros bancos. O sea, hay algunos bancos donde tienes que ir a la sucursal todavía y el Infonavit dice, no, chavos, o sea, aquí puedes adelantar tan fácil como meterte a mi portal y pagarme con una tarjeta. De preferencia paguen con tarjeta de débito, no vayan a pagar con tarjeta de crédito porque pues pagar un crédito con otro crédito no es una buena idea. Y bueno, el tercer mito que fíjense que ya hoy en día es un mito, pero la verdad es que sí tiene una justificación real de por qué lo piensan, y es que los créditos de Infonavit son impagables, o sea que firmar un crédito con Infonavit es pues casi firmar tu sentencia de muerte, y esto sí tiene un trasfondo, o sea, sí hay una razón por la que la gente lo piensa, y es que pues antes los créditos de Infonavit, la verdad sí estaban feitos, o sea, la verdad sí estaban algo caritos pero no solo los de Infonavit, o sea, más bien en volumen, así eran como se veían más en Infonavit. Sin embargo, hemos visto créditos bancarios que también por la época económica que tenía el país, pues los créditos se otorgaban de una manera diferente. De entrada, algo que sí sigue pasando es que Infonavit cuenta con uno de los plazos de crédito más grandes pues para pagar el crédito, ¿no? O sea, un crédito bancario tradicional, tú lo puedes contratar a 5, 10, 15 o 20 años y el Infonavit de base son 30. Ahora, el Infonavit lo hace así para que tu mensualidad sea más cómoda. O sea, porque obviamente la mensualidad de un plazo 20 o de un plazo 15 es mucho mayor a la de un plazo 30. Pero tú puedes abonarle a capital como vimos en el paso anterior. Pero el plazo no es por lo que pensaban que era impagable, sino porque antes teníamos créditos, y todavía hay mucha gente que tiene créditos así, que sacaron hace muchos años, que estaban indexados al salario mínimo o a las sumas. ¿Y esto qué quería decir? Que a ti te cobraban una tasa de interés todo el año, vamos a ponerle 7%. Y tú ibas bien feliz ahí pagando tu 7%, veías que tu deuda bajaba, lo que sea, y cuando llegaba a finales de enero se actualizaba ya sea con el valor del incremento del salario mínimo o con la inflación. Entonces les puedo decir que, por ejemplo, el año pasado el salario mínimo incrementó 20% y la inflación cerró en 7 punto y algo, 7 punto y cachito. Entonces todos los créditos que están indexados a inflación, además del 7% que ya les cobraron, en enero su deuda completita se actualizaba al 7% y en los que están en salario mínimo al 20%. O sea, es una cosa que lo que empezaba a pasar o lo que la gente empieza a percibir de esos créditos es que tú pagas y pagas y pagas y tu deuda no baja. Incluso en algunos casos pasa que además la deuda no baja, empieza a subir. O sea, no nada más no baja, sino que empieza a subir, y es por eso que pues se ven algo impagables, pero les tengo la buena noticia que eso ya se acabó. O sea, el Infonavit ya se dio cuenta que eran unos loquillos y que esos créditos están mal, ¿no? O sea, antes no se daban cuenta porque el mercado daba créditos así. Ahora ya se dieron cuenta, ya son mejores personas, para que si tú me estás escuchando y tienes la opción de utilizar tu prestación de Infonavit, ya no dan créditos de esa manera. Los plazos siguen siendo a 30 años, pero se le han adecuado muchísimas cosas, y de entrada la primera, pues es que ya no vas a tener un crédito impagable, o sea, va a haber un crédito que vas a poder pagar de una manera razonable. Y con este punto me voy a ir al 4, que tiene que ver con el punto número 3, que es justamente que se cree que son impagables porque creen que las tasas de interés son variables. Y pues sí, antes había una tasa de interés variable porque crecía con la inflación o con el salario mínimo, y pues nadie podía saber
qué incremento, y todavía nadie puede saber qué incremento va a hacer el salario mínimo o las sumas. O sea, el salario mínimo depende básicamente del gobierno en turno y la inflación, pues de muchas cosas, ¿no? Así como ha habido inflación de 3%, ahorita ya traemos una acumulada de más del 8%. Entonces, pues no hay manera de saberlo, pero la buena noticia es que ahorita ya se están otorgando créditos en tasa fija y en 2021 Infonavit también se dio cuenta que aunque ya daba créditos en tasa fija, necesitaba hacer un ajuste porque la función principal de Infonavit, o sea, una de las principales funciones es cuidar a los trabajadores, pero no, o sea, sí a todos, pero mucho más a los que menos ganan. Entonces, en estos cambios que ha habido en los últimos 3 años de todo el esquema de Infonavit, se decidió que la tasa de interés que se le otorga a los trabajadores se va a asignar de acuerdo a su rango salarial. Entonces, antes el Infonavit otorgaba una tasa de interés general y pues no importaba si tú ganabas 5,000 pesos o ganabas 100,000 pesos. En el nuevo esquema, el rango de tasa de interés empieza en un 1.9% para los trabajadores que menos tienen. No existe un crédito hipotecario en ningún banco ni en ninguna institución, más que en el Infonavit, que te puede otorgar un 1.9% de tasa de interés por tener un crédito hipotecario. Esto obviamente va subiendo. Conforme si tú ganas más, pues ya te va a tocar a lo mejor el 3%, después ya así, ¿no? De tal manera que, aquí les voy a dar un super tip. ¿Cuándo me conviene más la tasa de interés por mi rango salarial respecto a un banco? Si tú ganas menos de 15,000 pesos al mes, 100% no va a haber manera ni poder humano que un banco te pueda otorgar una tasa de interés mejor que Infonavit. O sea, cuando ganas menos de 15,000 pesos, tu tasa de interés va a ser menor al 9%. Y no tienes que hacer absolutamente nada más que existir y tener tu salario y ya, ¿no? Es parte de las políticas muy buenas que ahora hizo Infonavit, y lo que busca hacer es que si tú ganas más, pues te va a cobrar más. Digo, está feo para los que ganan más, pero como su razón de ser es cuidar a los trabajadores que menos tienen, pues esta me parece una medida que está bastante bien, porque recuerden que ahora es tasa fija. Entonces ya en este momento Infonavit tiene realmente un gran producto que en ciertos sectores o con ciertas características de perfil puede competir, pero por mucho más con un banco. O sea, si tú ganas más de 15,000, podría estar en veremos, pero si no, 100% tú ve a ver cuánto te presta Infonavit. Y bueno, pues la última, esta la quise poner porque más bien les quiero evitar las estafas. No estoy segura que sea tan un mito. Bueno, sí es un mito, porque sí. Bueno, ahorita piénsenlo bien cuando lo diga. Cuando nosotros cotizamos al IMSS, además de que puedes acceder a un crédito de Infonavit, cada que tú tienes un patrón que paga tu seguro social, tu patrón paga también un ahorro para que tú compres casa. Este ahorro equivale al 5% mensual del sueldo que tú tienes ante el seguro social, ¿no? Entonces ese dinero se va ahorrando de tal manera que generas una bolsita de ahorro para que cuando compres tengas un crédito más un ahorro, ¿no? Básicamente. Ese ahorro se llama subcuenta de vivienda. Y pues hay varias personas que creen que puedes sacar ese ahorro de otra manera que no sea para comprar casa. O sea, que te lo pueden dar para comprarte unos chicles, unos zapatos, cosas así. Y eso es súper falso. Si a ustedes alguien les ofrece dinero o les ofrece sacar ese dinero en efectivo, corran de ahí, es un fraude. El Infonavit solamente te permite sacar ese dinero cuando compras casa, o si nunca compraste casa en toda tu vida laboral, te va a entregar ese dinero cuando seas viejito, junto con el dinero de tu Afore, te lo va a entregar y ya se va a administrar igualito que tus fondos de retiro. Pero es muy común y hay muchísima publicidad. O sea, el otro día llegó una de las asesoras que trabaja conmigo y me dio un flyer donde así en el autolavado le dijeron: mire, usted quiere sacar su subcuenta de vivienda en efectivo, yo se lo hago, ¿no? Entonces es muy importante que no vayan a caer en fraudes, porque es bastante común de lo que creen. Hay muchísimos coyotes ligados al Infonavit. También traten de checar que las páginas que ustedes vean de Infonavit sean las reales, porque ¿qué les puedo decir? 1 año y medio más o menos, Infonavit logró tener algo como parecido a los derechos de marca de Infonavit. O sea, porque al ser una empresa no lucrativa, en teoría, pues no debería de tener pues un registro como una marca comercial, y eso lo que hacía era que pues se pudieran crear muchísimas páginas falsas
que tuvieran los logos y los nombres de Infonavit. Entonces ahora, pues ya Infonavit está tratando de proteger ese nombre para evitar que personas sean defraudadas porque les prometen que les van a entregar dinero en efectivo que no les van a entregar, ¿no? O que aparte los van a hacer algo ilegal. Si se los dieron así, fue ilegal. Porque además cuando tú compras casa, el dinero no te lo entregan a ti, se lo entregan directamente a la persona a quien tú le estás comprando la casa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esos son los 5 mitos que son principalmente que rodean al Infonavit. O sea, el Infonavit da para platicar muchas cosas al respecto, porque yo digo que el Infonavit es como el América, ¿no? O sea, o lo amas o lo odias, ¿no? Entonces, creo que en México de repente tiende a ser un poquito más odio, pero el América también, ¿eh? O sea, solo los aficionados muy aficionados lo superaman. Y no se sientan personal, no lo sientan personal si ustedes le van al América. A mí ni me gusta el fútbol, pero sí sé que el América tiene una afición muy, muy enérgica. Y también sé que hay pues mucho hate alrededor del América. Eso mismo le pasa al Infonavit. Y recuerden que Infonavit pues es un ente ahí buscando mejorar realmente. Dentro de los últimos años se ha mejorado muchísimo sus productos y les puedo decir que están bastante competitivos. Si ustedes tienen la prestación y tienen la posibilidad de, a lo mejor, incluso aunque ganen más de 15,000 pesos, de ver la manera de utilizar la prestación para aprovechar lo más que puedan ese ahorro que ya tienen por cotizar. Hemos visto personas que a lo mejor ya llevan 10, 15 años trabajando y nunca han utilizado ese dinero y a lo mejor ya tienen 200,000, 300,000 pesos de ahorro en esa subcuenta, que son muy buenos al momento de comprar casa. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna duda de Infonavit, tienen alguna queja, algún comentario, recuerden comentármelo o escribirme directamente. Si tienen inquietud de ver si pues sería una buena opción para ustedes ejercer el crédito Infonavit o hacerlo a través de un crédito bancario, también escríbanme, yo con mucho gusto les puedo ayudar, poderosas. Y bueno, nos vemos aquí como cada semana, todos los miércoles, para platicar de algún otro tema que esté muy chévere. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Gal Asesores en Facebook, en Instagram y como Gaby de Gal en TikTok. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Gaby Miranda y espero que después de este episodio te vaya siendo más tú, más poderosa. ¡Hasta la próxima!